La idea es que cuando estás de una cierta frecuencia que se mueve en una dirección positiva, cuando estás navegando en una dirección positiva, cuando estás tomando las acciones que representan el tipo de mundo en el que preferirías vivir, te estás moviendo en esa dirección. Así que el mundo en el que terminas es ya un mundo que no experimenta la idea de la destrucción de la que hablas, pero tienes que tomar las acciones que den a otros la oportunidad de también verte como un ejemplo vivo de cómo tomar esas acciones, compartir información, les da a las personas opciones como lo que estamos haciendo ahora. Pueden decidir si quieren aplicar este tipo de información en sus vidas, que marca una diferencia en cómo experimentan a idea de su cambio a diferentes versiones de la Tierra, o pueden ignorarlo todo. No es asunto nuestro lo que hagan, porque no conocemos su camino. Me gustaría dar la bienvenida al programa al campeón reinante de Huanca. Gracias, Alex. Es un placer estar aquí. Oh, hombre, muchas gracias por volver al programa. Como dije, tenemos que hacer esto al menos cada trimestre. Sí, sí, porque a todos les encanta cuando nos sentamos y empezamos a hablar juntos. Esta es tu cuarta vez aquí, así que eres el número cuatro, la cuarta vez que vienes al programa. Y nuestras otras conversaciones han tenido bastante éxito. A la gente realmente le interesa no solo tus conversaciones, sino por alguna razón la magia que tú y yo tenemos juntos. Señor, para quienes no te han visto antes, que no saben quién eres, pues puedes darles a todos un pequeño y rápido resumen, presentación de quién eres y a qué te dedicas. Bueno, en los últimos 40 años he sido un canal para una entidad llamada Bashar, que se presenta como una conciencia extraterrestre, un ser de otro mundo. Ese ha sido mi enfoque principal. Pero también he estado haciendo películas, he escrito libros. Mi esposa y yo ahora poseemos y operamos una sala de escape en Los Ángeles. Cualquier tipo de numerosos proyectos creativos, una gran variedad de direcciones. Entonces, cualquier cosa que me apasione mucho, me apunto. Exactamente, así fue como nos conocimos en el mundo del cine hace muchísimos años. Únicamente uno, no dos. Está bien, uno, solo uno. Hoy quería hablarles un poco sobre física cuántica y espiritualidad y cómo combinamos ambas, y quiero escuchar el punto de vista de Bashar al respecto. ¿Puedes explicar o cómo explica Bashar la conexión entre la física cuántica y la conciencia humana? Bueno, creo que bueno, la física cuántica está empezando a acercarse a la idea de poder cuantificar el concepto de espíritu, que realmente no es algo sobrenatural, sino simplemente otra expresión de la naturaleza, otra cosa natural que estamos a punto de codificar y cuantificar para nuestro entendimiento. Es realmente una extensión de nuestro entendimiento de la física, creo yo, y Bashar habla de ello de esa manera. Es un espectro, es parte del espectro de la realidad física, en el mismo sentido en que tienes, tú sabes, un espectro de energía electromagnética incluye luz visible e invisible, con colores rojo, naranja, amarillo, ascendiendo en el espectro vibracional. Entonces, se sugiere que la realidad física es una frecuencia específica y al incrementar esa frecuencia, eventualmente se alcanza lo que llamamos realidad no física o espiritual. Así, parece haber una transición suave de un nivel de existencia al siguiente. Y así la física podría ser ligeramente distinta en el reino espiritual, pero según él, sigue siendo una extensión de lo que ya conocemos y estamos comenzando a entender a través de la mecánica cuántica. ¿Cuándo cree usted que, o cuándo cree Bashar que realmente vamos a empezar a comprender bien la mecánica cuántica? Porque ha existido por más de 100 años, pero ha avanzado lentamente debido a tanta resistencia hacia ella. Sí, bueno, creo que una de las cosas principales de las que habla es que cuando empecemos a incluir la conciencia en las ecuaciones,
entonces lograremos un progreso acelerado y no podemos ignorarlo. Quiero decir, eso siempre ha sido, de algún modo, uno de los, digamos, las vacilaciones o resistencias en la ciencia consisten en eliminar la emoción y la conciencia de los experimentos que realizan. Pero creo que eso es un error crítico, porque gran parte de la realidad física depende de nuestro estado de conciencia, nuestro estado de percepción y conciencia. Y por eso creo que algunos físicos cuánticos de vanguardia están empezando a tener una idea de eso. Y creo que lo llevarán aún más lejos, con suerte. Pero creo que una vez que lo hagamos, lograremos un progreso realmente increíble en nuestro entendimiento de cómo funciona la realidad y el universo. Entonces, hablando de la realidad, ¿no? ¿Qué dice Bashar sobre la teoría de la simulación y que todos estamos en un sueño, que esto es maya y todo ese tipo de cosas? Sí, Bueno, él dice que es una simulación, pero es nuestra simulación, no es una simulación externa. La estamos creando porque la realidad física es una proyección de la conciencia, es una ilusión. Básicamente está diciendo que el espíritu es nuestro estado natural. Estamos ahí ahora mismo. Nunca lo hemos dejado. La idea de que dejas el espíritu para entrar en la realidad física es un malentendido. Estás enfocando una parte de tu conciencia espiritual en una especie de sueño, en una especie de simulación que llamamos realidad física. Pero la mayor parte de ti sigue en el espíritu y consciente del hecho de que estás en el espíritu. La forma en que representamos o nos relacionamos con esa parte de nosotros mismos como seres físicos la llamamos la mente superior, la parte no física de nosotros mismos que guía la mente física, que nos guía en la realidad física. Es como si hubiéramos dividido nuestra alma en una parte física y otra no física, y utilizamos la parte no física para guiar a la física, porque es como si la parte física estuviera abajo, en el valle de la realidad física, y la mente superior, la parte no física, está de pie en la cima de la montaña. Así que tiene una visión más amplia de lo que estamos experimentando como seres físicos, y básicamente puede ver cuál es nuestro camino y nos guía por el sendero correcto. Si ignoramos esa guía, no podremos ver más allá de la próxima montaña, tú sabes, y caemos en agujeros porque no sabemos dónde pisamos. Por eso es muy importante que de alguna manera formemos esta relación con nuestro yo superior, con nuestra conciencia no física, para que funcionemos como seres completos y podamos avanzar de manera integral. Bashar dice algo así como, si solo confiamos en la mente física e ignoramos la mente superior, entonces estamos funcionando literalmente como medio tontos, porque nos estamos privando de la dirección de una parte nuestra que ve más lejos y posee una visión más amplia de nuestra existencia. sería muy parecido a un jugador de videojuegos manejando un avatar. En un sistema de videojuegos, nosotros vemos todo el tablero, o todo el nivel, o todo el mundo, pero el avatar solo ve unos pocos metros adelante de él. Exactamente. Y en este caso, el propio avatar también es consciente, porque es una proyección de la conciencia del jugador. Así que esa es la naturaleza del alma. La naturaleza del espíritu es cualquier proyección de él, cualquier división de él sigue creando una entidad consciente. Y de nuevo, Bishar dice que es como si en espíritu estuviéramos soñando que no estamos en espíritu. Así que hemos creado una simulación para nosotros mismos, con el fin de tener la experiencia de olvidar quiénes somos, para que podamos descubrir quiénes somos desde un nuevo punto de vista. Y así es como la creación se expande. La estructura de la existencia, según Bashar, nunca cambia. Es lo que es. Nuestra relación y con ella, la experiencia de ello y nuestra perspectiva de ello cambia constantemente. Y así es como la creación realmente se expande. Permíteme preguntarte esto, porque hay un concepto que y yo me fascina y es muy difícil para nuestros pequeños ordenadores en el cerebro entender esto, donde he oído este concepto de que todo está sucediendo al mismo tiempo. Eso significa que todas nuestras vidas, entre comillas, pasado, entre comillas, futuro y presente, están ocurriendo todas simultáneamente, en el exacto mismo instante. Y si hacemos algo en esta vida, entre comillas,
ondas hacia atrás o adelante porque cambia nuestra perspectiva. ¿Podrían explicar tú o Bashar? ¿Es esta comprensión para los simplones aquí abajo? Sí, quiero decir, hay un par de analogías sencillas que él usa, solo para dar una explicación simplista. La idea de cómo funciona esto, y una de ellas es básicamente nuestros programas de televisión. Estás viendo un programa en la tele. Sabes que en el momento en que estás viendo ese programa, hay decenas y decenas de otros programas emitiéndose simultáneamente. No los ves porque no estás sintonizado con ellos. Pero si cambias de canal, entonces obtienes otro programa. Pero eso no significa que el programa que estabas viendo hace un segundo haya dejado de emitirse. Así que hay, digamos, un solo televisor, en el que todos los programas se tienen que emitir al mismo tiempo, pero tú solo recibes aquello a lo que estás sintonizado, a qué frecuencia vibratoria estás sintonizado en un momento dado. Si cambias de frecuencia, obtienes algo distinto. De manera rudimentaria, eso es lo que implica. La realidad está estructurada de tal modo que hay un solo televisor y todos los programas transmiten simultáneamente. Todo está aquí y ahora. Al cambiar tu conciencia y la frecuencia de tu ser de cierta forma, generas un cambio hacia distintas realidades, programas, y obtienes este concepto llamado cambio en tiempo y espacio. Otra analogía es la tira de película del cine, un concepto familiar para nosotros. Una tira de película se forma de múltiples fotogramas. Al proyectarla en una pantalla, solo se ve un fotograma a la vez, pero el proyeccionista puede sostener la tira y ver todos los fotogramas juntos diciendo, mira, todos están aquí al mismo tiempo. Todos los fotogramas existen simultáneamente, pero tú, en la audiencia, solo ves uno a la vez. Esto se debe a que proyecto la luz a través de un solo fotograma a la vez en la pantalla del cine. Así se crea la simulación, ya que cada fotograma individual carece de movimiento, sin experiencia ni autoconciencia. Al crear una secuencia de fotogramas, generas la ilusión de movimiento y cambio. Así surge un descubrimiento, una historia en desarrollo. Esto es lo que hace tu conciencia. Actúa como la luz de un proyector, cambiando entre fotogramas miles de millones de veces por segundo, creando una fluida ilusión de continuidad en tiempo y espacio, avanzando en una dirección específica. Somos proyectores y todos los fotogramas coexisten. No obstante, según nuestro estado vibracional, conciencia y perspectiva, elegimos qué fotogramas iluminar con nuestra luz y cómo vivenciamos el despliegue de la realidad física. ¿Con ese análisis te resultó útil o no? ¿Solo complicó? No, de hecho, fue una explicación excelente y sencilla que comienza a ser comprendida por el cerebro, empieza a entenderla. Aún así, no la entiende completamente. Pero tal como dijiste, con ese ejemplo tan básico, ahora lo entiendo mucho mejor. Antes de formular la pregunta, dejémoslo de esta manera. ¿Cuál es el similar? Estaba a punto de decir que en todo el mundo hay millones, miles de millones, incontables eventos sucediendo de los cuales no tengo conocimiento, pero aún así ocurren, independientemente de si les presto atención o no. Justo aquí, en el césped donde me encuentro, existe un vasto universo de sucesos en la Tierra que escapan a mi perspectiva. Bueno, sí, pero tienes un acuerdo de adherirte a una idea consensuada de lo que significa la realidad. Así que hay niveles colectivos de esto y niveles individuales. En el nivel individual, experimentamos justo en lo que estamos enfocados como seres individuales. Pero eso no significa que no haya una parte de nuestra conciencia que no esté de acuerdo con la idea de que sí, todas esas otras cosas también pueden estar sucediendo, aunque no esté centrado en ellas y ni siquiera sea consciente de algunas, porque ese es el acuerdo general al que he llegado. Es como decir, he acordado jugar al ajedrez y voy a jugar según las reglas del ajedrez, pero puedo tener diferentes tipos de piezas, pueden estar hechas de diferentes materiales. Puedo tener mis propias estrategias, pero participo en el ajedrez. Sé que otros juegan a su modo, con sus piezas y estrategias. Aún así, todos estamos aquí, ahora, jugando al ajedrez. ¿Puedes hablar? ¿Podría Bashar arrojar algo de luz sobre cómo el efecto del observador influye en la creación o modificación de nuestra realidad? Bueno, es la idea de que creamos nuestra realidad, forjamos nuestra experiencia según nuestras creencias sobre nosotros y nuestro rol en el consenso colectivo. Así,
el efecto observador es realmente la causa observador, en términos de cómo funciona la realidad física, como un espejo que nos devuelve lo que emitimos, así como la física cuántica está empezando a comprender. Participamos en lo que estamos experimentando. No está en un... No se trata de algo objetivo, sino de algo subjetivo. Cuando adoptamos una perspectiva y creencias concretas, solo vemos eso. Cambiando nuestras creencias, podemos percibir más. Es una realidad estratificada, parecida a un holograma. Todo está aquí, pero el 99% nos resulta invisible. Hasta que cambiemos nuestra frecuencia, como si cambiáramos de canal en la televisión, entonces percibimos algo distinto que siempre ha estado aquí, pero no podíamos verlo porque no estábamos en la misma onda, no estábamos sintonizados en ese canal. Así que todo es el resultado de lo que elegimos observar basado en lo que creemos que es verdad o lo que es relevante para nuestra experiencia en el tema que elegimos explorar como seres espirituales en esta experiencia de la realidad física. ¿Puedes hablar un poco sobre el entrelazamiento cuántico y cómo podría ser un ejemplo de la interconexión que todos compartimos? Muchos conocen la falsa idea de separación que nos divide. Exactamente, exactamente. Quiero decir, creo que es una de mis ideas favoritas en mecánica cuántica. ¿Por qué? Yo creo, sabes, de cierta manera, Einstein tenía razón. Él argumentó que no existe tal cosa como la acción fantasmal a distancia, y aunque parezca que eso es lo que ocurre, no importa cuán lejos estén dos partículas, si afectas a una, automáticamente afectas a la otra, aparentemente a una velocidad superior a la de la luz, para transmitir información de una partícula a otra. Pero mira, creo que en lo que Einstein tenía razón es en que el entrelazamiento no demuestra la acción a distancia. El entrelazamiento desde la perspectiva de Bashar demuestra que la distancia es una ilusión. No existe tal cosa como la separación. Podemos crear la experiencia de separación, pero es una ilusión. La única manera de que las cosas estén entrelazadas de esa forma es si realmente están en el mismo lugar, interconectadas. Así que creo que algunos científicos están perdiendo de vista la idea de que, oh, sí, está afectando. Estamos intentando descubrir cómo puede viajar esta información. Ya sabes, una partícula recibe información de otra situada a años luz instantáneamente, como si conociera sus acciones, pero esto podría ser un malentendido. El entrelazamiento cuántico sugiere que la distancia no existe realmente, es una ilusión de nuestra percepción. Las partículas están conectadas aquí y ahora, desafiando nuestra noción de espacio, lo cual tiene sentido, porque si una afecta a la otra, no hay distancia que se cruce. La información se intercambia instantáneamente, porque esas partículas en realidad coexisten en el mismo lugar al mismo tiempo. Demuestra que, de alguna manera, tiempo y espacio no existen realmente. Sí, existe algo como una experiencia, pero no existe algo por sí mismo que exista separadamente de nuestra ilusión, de nuestra proyección de la conciencia. Es una forma de experimentar la realidad. No es un lugar en sí mismo, porque eso es lo que hay que entender. Los científicos básicamente buscan la teoría unificada de todo. Y la forma en que se acercan a eso es como un ejercicio reductivo. En otras palabras, siguen reduciendo diferentes fenómenos para intentar encontrar el fenómeno subyacente, el principio subyacente que lo explica todo. Bueno, también tienen que reducir el tiempo y el espacio para hacer eso. Realmente no he escuchado a nadie hablar del tiempo y el espacio de esa manera. Aparte de Bashar diciendo, observa, si juegas a la reducción buscando un principio único, tiempo y espacio deben estar en esa ecuación. De modo que, al reducir espacio a su expresión más minimalista, básicamente terminas con un punto sin dimensiones. Cuando reduces el tiempo de esa manera, terminas con un único momento atemporal. Entonces él llama al punto sin dimensiones, aquí, y al momento atemporal, ahora, aquí y ahora. Entonces, si todo realmente se puede reducir a un punto y momento únicos,
Entonces, todo lo que experimentamos como múltiples puntos y múltiples momentos, en realidad no son más que distintas perspectivas del mismo momento y del mismo lugar. Entonces, ese tiempo y espacio a solas, vistos así, realmente demuestran realidades paralelas, porque incluso nuestro sentido del tiempo y del espacio. ¿Por qué crees que puedo estar en varias posiciones a la vez y vivir múltiples instantes temporales simultáneamente? Cada uno de esos momentos es una realidad diferente, porque es una perspectiva distinta del único momento y del único lugar que existen. Y por lo tanto, esas son realidades paralelas. Diferentes momentos, diferentes lugares son realidades paralelas, porque en principio solo hay un lugar y un momento. Fundamentalmente tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido. Entonces, cuando decías eso, todo es instantáneo, no hay espacio ni tiempo, con las partículas y el entrelazamiento cuántico. Al hablar con quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte, al estar al otro lado, solo hacían una pregunta en su mente, en su conciencia, y era una descarga instantánea de toda la información que necesitaban. Es como, ahora entiendo la física cuántica, pero no la traen de vuelta consigo. Muy a menudo porque trata sobre el proceso. Correcto, aunque por otro lado ocurrió al instante, como si tiene sentido. Sí, porque esa temporal está ahí. No existe retraso ni proceso. No experimentas el tiempo y el espacio de la misma forma. En el momento en que piensas en estar en otro lugar, ya te encuentras allí. Y cuando piensas en una idea, inmediatamente la entiendes completamente. No hay demora temporal. La realidad física sirve para experimentar el proceso de descubrimiento. Te permite tener una experiencia de novedad. En cambio, en espíritu, todo está disponible. Accedes inmediatamente a todo y no puedes experimentar el descubrimiento igual. No puedes sorprenderte realmente de la misma manera, y esa es la ventaja. La esencia de vivir la realidad física es, por así decirlo, la oportunidad de sorprendernos. Nos permite descubrir y ver las cosas desde nuevas perspectivas. Aquí en la Tierra tendríamos que comprar un boleto, subirnos a un avión, volar a Italia y comer nuestro gelato, pero al otro lado el gelato. Está ahí simplemente en tu estómago, ya si es que tienes estómago. Pero ese es el proceso de explorar, y el tiempo y el espacio, y caminar y disfrutar, valorar, Sí, eso realmente enriquece, ¿verdad? en lugar de simplemente tenerlo al instante. Sí, y mucha gente piensa que tenerlo todo al instante sería lo mejor, pero a menudo no lo es porque no están considerando que en el instante en que tienes todo, no queda nada más por hacer. Yo te amo. Es como la generación de mis hijos, con acceso a todo contenido creado al alcance de sus dedos, mientras yo iba a Blockbuster para obtener cosas. Si no estaba, no estaba. Aún así deben pulsar un botón. Aún tienen que tocar un botón por ahora, pero eventualmente, creo que en los próximos 100 años probablemente podrá ser transmitido directamente casi, seguro. Sin embargo, eso no altera la realidad de que continúas existiendo en una vida física, en la cual suceden eventos diferentes a los que tendrían lugar en el ámbito espiritual. ¿Ofrece Bashar alguna aplicación práctica de los principios de la física cuántica para el desarrollo o comprensión espiritual? Bueno, él lo simplifica todo a lo que llama la fórmula. Y este manual de instrucciones de 5 pasos, por así decirlo, es lo que él dice, que ya usamos para crear nuestra experiencia de la realidad física. Solo nos está mostrando lo que ya estamos haciendo, para que podamos hacerlo más conscientemente y podamos navegar por la vida de una manera más consciente y crear lo que preferimos, en lugar de hacerlo de manera inconsciente, como algo aleatorio que nos permite experimentar muchas más cosas que no preferimos. Así que esta fórmula, los 5 pasos de la fórmula a un nivel simplista, porque podemos ahondar más en cada parte. En los otros episodios, en las otras conversaciones, ya hemos repasado los 5 pasos completos, así que no hace falta entrar en detalles aquí, porque si alguien quiere saber más, dejaré un enlace para ellos, porque en una de nuestras conversaciones nos adentramos de verdad en esos 5 pasos. Así que vamos a saltar a algo un poco más divertido. Ah, esto fue divertido. Fue divertido, pero esto va a ser divertido porque también voy a lanzarte algunas cosas de películas, porque tú y yo nos vamos a divertir. El efecto Mandela. Yeah, yeah.
Hace tiempo que lo sé, pero he no he empezado a ni hablar con físicos cuánticos que lo están estudiando, las ideas que conlleva, y es algo que existe. Así que puedo señalar al menos una o dos cosas en la memoria de las personas que les harán decir, no, Ed McMahon estaba con Publishers Clearinghouse. Y yo digo, claro, Ed McMahon estaba con Publishers Clearinghouse, pero según Publishers Clearinghouse, Ed McMahon nunca ha formado parte de su empresa. Sí, ves, es una locura. ¿Puedes explicar desde la perspectiva de Bashar qué ocurre con el efecto Mandela? ¿Qué fenómeno es este? Sí, aparte de los casos en los que podrías tener realmente un fallo de memoria, eso sucede, eso también ocurre. No todo es el efecto Mandela, pero sí, creo que el efecto Mandela desde la perspectiva de Bashar es que cuando cambias tu presente, realmente cambias tu pasado. Y eso significa que incluso a nivel colectivo, cuando el colectivo cambia su presente de cierta manera, realmente cambias el pasado del colectivo también, incluyendo lo que recuerdas como tu pasado. Porque si el pasado también es cambiable para explicar el cambio que se hizo en el presente, para justificar el cambio que existe en el presente, tienes que recordar un pasado diferente que tenga sentido, que ese pasado condujera a este presente. Así que el pasado está cambiando todo el tiempo. Y la historia que estamos observando, de la que decimos, oh sí, siempre ha sido así, puede que no haya sido así hace 5 minutos, pero viene con la idea de que siempre ha sido de esa manera para dar sentido a donde estamos ahora, pero porque nuestra conciencia se está expandiendo, porque podemos empezar a contener la idea de que hay múltiples realidades al mismo tiempo. A veces distintas personas retendrán una especie de fondo de otra realidad, aunque se encuentren en una realidad donde existen personas que recuerdan una historia diferente, pueden surgir desacuerdos sinceros y repentinos sobre cómo fue realmente el pasado, porque ambos pasados son verdaderos, ambos son reales. Ahora describimos sucesos en una realidad paralela. Esa ya no es nuestra historia. Quizás alguna vez lo fue. Aún así, algunos conservarán fragmentos, los compararán con lo que ocurre en la nueva historia, porque, una vez más, nuestra conciencia se expande lo suficiente como para albergar más de una noción de realidad. Y eso es un efecto secundario de tal expansión. Es algo similar. Otra manifestación es lo que llamamos déjà vu. Déjà vu, la sensación de que esto me resulta familiar, pero también es como si no solo lo hubiera hecho antes. Puedo intuir lo que va a suceder porque ya lo he vivido. La idea es que podrías deslizarte en una realidad paralela donde otra versión de ti ya ha hecho eso y te estás conectando con esa otra versión. De modo que cuando te pongas al día, cuando tu realidad alcance a esa otra, pues pueden no estar sincronizadas temporalmente. Esa realidad podría ir un mes o un año adelante de la tuya, pero una vez que te sincronices con ella, cuando tu realidad viva esa situación específica, estarás conectándote con esa realidad paralela, porque has expandido tu conciencia. Podrías preguntarte, ¿por qué me resulta tan familiar? ¿Y por qué siento como si supiera lo que va a suceder después? Porque parece que ya hice esto. Así que podrías estar deslizándote hacia una realidad paralela, rama de información, donde otra versión de ti ya ha hecho esto y por eso se siente familiar. Entonces sería como, creo que los deslices son cada vez más habituales porque nuestra conciencia se está expandiendo para poder manejar información de más de una realidad paralela. Son fallos en la Matrix de muchas formas. De cierta manera, Entonces necesito preguntarte algo. ¿Es cierto eso de Luke, yo soy tu padre? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? ¿Es Luke, yo soy tu padre? El imperio contraataca. ¿Es esa o es otra frase? mi memoria, yo soy tu padre. Creo que mi memoria dice, soy tu padre. ¿Qué haces cuando tienes a Luke delante? No es así. No existe ningún Luke. Solo dice, yo soy tu padre. No, yo soy tu padre. Para mí es Luke, yo soy tu padre. Porque si lo observas, ¿por qué? Si observas las numerosas parodias que la gente realiza, frecuentemente repiten, Luke, yo soy tu padre. Una frase que podría haberse distorsionado a lo largo de los años. Por esa razón afirmé que eso realmente existe. Eso ocurre.
No todo se debe al efecto Mandela. Así es, pero yo creo que es. No, yo soy tu padre. Está bien, pues aquí discrepamos, enfrentando dos realidades distintas. Genial. La siguiente, solo voy a hacer tres películas. Está bien, vale. Tres. La siguiente, si lo construyes, vendrán. Campo de sueños. ¿Es esa la que recuerdas? De acuerdo, esa también es la que yo recuerdo. Pero si ahora vas a ver la película, no es eso, Darryl, es si lo construyes, él vendrá. ¿Ves? Pensaba que eso se decía más adelante cuando señalaban específicamente a su padre. Pero lo recuerdo como si fueras tú. Si lo construyes, vendrán al principio, pero tienes razón, tengo ambas versiones en mi cabeza. Ahí tienes. Y finalmente, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Sí, sí, es el uno. Así que solo recuerdo que hay uno diferente. No recuerdo cuál era, porque ese es el que recuerdo. Es como si la vida fuese un puzzle. Chocolates. Nunca sabes si quien escucha deseará explorar la madriguera del conejo. Busca en Google ejemplos del efecto Mandela y prepárate para quedarte ahí días. Los osos Berenstein se preguntan, ¿la mantequilla de cacahuete es Jiffy o simplemente Jif? Dios mío, ¿realmente es GIF, cierto? Es Jif, pero recuerdo Jiffy. Recuerdo, recuerdo Jiffy. El logo de Fruit of the Loom. ¿Tiene una cornucopia o no tiene una cornucopia? Recuerdo una cornucopia. No tiene una cornucopia, pero yo recuerdo la cornucopia también. Y Ed McMahon también es muy conocido. De cierta generación, la gente recuerda. Nunca he sido parte de ello, no estoy en la editorial de premios. Es simplemente una conversación divertida, pero quería escuchar la opinión de Bashar al respecto. He dedicado programas enteros a la física cuántica, estudiando esto. Sí, bueno, la opinión de Bashar es que hay deslices hacia información de realidades paralelas. Ahora déjame preguntarte sobre, y al volver a fallar cuando simplemente no. Bueno, eso está ahí, eso está, pero no puedes hacerlo. Quiero decir, cuando comencé a enumerar tantos. Y entonces te preguntas, ¿estaré perdiendo la cabeza? ¿Ya la he perdido? Es curioso como, paz. Pero es curioso cómo en algunos ejemplos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y a veces tú y yo estamos de acuerdo, otras veces recordamos de manera diferente un mismo evento cultural. Correcto, vaya. Eso concluyó la confusión sobre Mandela. Ahí está la esencia del efecto Mandela. En cierto punto, muchos creyeron que había muerto en prisión. Recuerdo que fue liberado y luego presidente de Sudáfrica. Pero hay un grupo significativo que recuerda o cree firmemente que falleció encarcelado. Sí, es así. Comienza a ocurrir. Sí, está comenzando a doler. Daryl. Y hasta el propio Bashar ha hablado cuando la gente le pregunta sobre cuáles son algunas otras realidades existentes. Dijo que hay una realidad en la que Kennedy vivió mucho después o John Lennon vivió y cosas así. Así que ha descrito algo de eso. Entonces, sí, todas estas diferentes clases de realidades paralelas coexisten. Estamos entrando en terreno resbaladizo con algunas de... Entonces lo demostramos. Bashar ha explicado esas realidades alternativas. ¿Qué pasaría si John Lennon hubiese vivido? ¿Y si John F. Kennedy no hubiera muerto? Sí, en particular sobre John F. Kennedy, habló del hecho de que lo que la mayoría recuerda ahora, que murió en 1963. No es como era originalmente, realmente lo cambiamos porque así lo decía él. Una de las realidades es que John Kennedy reveló la existencia de extraterrestres al mundo, lo que causó un gran caos global. En ese momento, en ese momento, colectivamente pasamos a una realidad donde él murió y eso nunca sucedió. Esa es una idea interesante. Y es interesante porque hace poco, no hace mucho tiempo, una de las revistas, no sé si fue Time o algo por el estilo, hizo un número de, y sí, y en la portada estaba un John Kennedy mayor con cabello canoso, una pintura de un John Kennedy con cabello canoso, y el hecho de que eligieran eso como la realidad alternativa, creo que fue una indicación de que esa era la otra realidad, que vivió mucho más tiempo. ¿Viste esa película que se estrenó hace un par de años, donde había un niño, hubo una tormenta eléctrica y lo golpeó un rayo, y luego cuando despertó era un músico, ¿no? Un músico con dificultades, y estaba en un mundo donde los Beatles no existían? Estaba en una realidad donde los Beatles no existían, y empezó a tocar Hey Jude.
Y todos están como eso. Eres brillante. Sí, eso está genial. Y él literalmente hizo todo el catálogo de los Beatles, pero había otras 2 personas en el mundo que recordaban a los Beatles y simplemente siguieron siguiéndolos y todo ese rollo. Lo hice. ¿Viste esa película? Era una idea fascinante. Y eso es otra cosa que está sucediendo ahora. El otro día hablaba con otro invitado sobre esto. Es que las películas y los medios tienen un impacto tan grande en lo que estamos, este cambio completo por el que estamos pasando, porque los conceptos que se están manejando, como lo que Marvel está haciendo con el multiverso, ¿tienes conocimiento de lo que implica? Hasta el cansancio. Pero esa idea en el público, la mente hace 2 o 3 décadas, estaba profundamente arraigada en la subcultura. No se hablaba. Ahora es totalmente popular. O la Matrix, la idea de la simulación. Antes de la Matrix, si hubieras dicho esto en los 80, yo diría, estás loco de remate, porque las computadoras ni siquiera estaban en un punto en que pudieras, tú sabes, jugar videojuego, ¿en serio? Exactamente. Es interesante observar cómo estas ideas de múltiples realidades o universos alternativos siguen surgiendo y se están popularizando en el cine. ¿Será que esto refleja un cambio en nuestra conciencia colectiva, en nosotros como humanidad? ¿Estamos empezando a estar listos para esta información? ¿Es eso lo que sucede? Sí, y por eso digo que es un producto de la expansión de la conciencia y la percepción, que hay más en nosotros que solo esto. Y ese es uno de los efectos secundarios que resultan de ello, es que comienzas a darte cuenta de que esas cosas sí existen. Y comienzas a crear historias sobre ellas. Todo se trata de historias. La realidad física se trata de historias. ¿Qué historia te estás contando? La estructura de la narrativa está integrada en nuestra psique. Por eso algunas historias nos resuenan y otras no. Porque cuando la gente no sigue la estructura de una historia, no se siente real. Cuando sí sigues la estructura de una historia, se queda contigo. Es una de las maneras más eficientes de transferir información a alguien, es contarla en forma de estructura de historia, y entonces se queda. Y por eso tenemos historias que han durado miles y miles de años, que se transmiten de generación en generación. Tienes que seguir esa estructura de historia porque está integrada en nuestra psique y resonamos con ella. Así que sí, estamos expandiendo nuestra historia sobre lo que es posible. Al hacerlo, más elementos se suman a la historia, nos volvemos más conscientes de cosas siempre presentes a nuestro alrededor, pero antes invisibles. Ahora empiezan a ser visibles. ¿Son estos los signos que, según Bashar, se nos están mostrando y que indican que la conciencia de la humanidad está experimentando este gran cambio? Sí, estos son los síntomas, estos son los signos. No todos los están experimentando, porque no todos buscan lo mismo, pero aquellos que están explorando la expansión de la conciencia, que están explorando la espiritualidad, empezarán y ya han empezado a experimentar estas cosas. Las sincronicidades que comienzan a explotar en tu vida, cuando realmente sigues esta idea, son asombrosas, son impactantes. Es como si fuera magia sucediendo. Simplemente te dejas llevar por la corriente y las cosas encajan de una manera que no habrías pensado que sería estadísticamente posible. Y sin embargo, suceden, porque todo está conectado y empiezas a sentir y ver las conexiones y a experimentar las conexiones a medida que se despliegan en tu vida de una manera más consciente. ¿Cuál es la importancia de este cambio para el futuro de la humanidad? Según Bashar, es parte de nuestra evolución. Nos estamos transformando. Según Bashar, aún no eres completamente humano. Te estás convirtiendo en un ser plenamente humano. Esto implica ser más consciente, comprometido e involucrado en la creación de tu realidad. Las experiencias que vivimos son señales de que estamos creando activamente nuestra realidad. A medida que cambiamos nuestra perspectiva y conciencia, la realidad también se transforma. Llegamos a experimentar más cosas. Es aquello de que nadie podía correr una milla en 4 minutos hasta que alguien finalmente lo hizo. Y luego todos comenzaron a correr la milla en 4 minutos, porque ahora que sabes que algo es potencialmente posible, ¡pum!, empieza a suceder. Y ahora más personas pueden hacerlo. Es esa idea del centésimo mono, sea literalmente cierto o no, pero el principio es correcto. Una vez que alguien
rompe una barrera, todos empiezan a saber que algo más es posible. Y luego más personas comienzan a poder hacerlo cuando antes no podían. Así que se necesita ese pionero para romper ese techo, para simplemente, incluso, solo una pequeña grieta, y de repente todos empiezan a pensar, sí, hay algo que ahora podemos explorar. Eso es algo que ahora es posible en nuestro acuerdo colectivo sobre lo que la realidad física es capaz de contener. Sí, es acerca del centésimo mono, correcto. ¿Son esos los experimentos que hicieron en un grupo de islas? Sí, ¿dónde? Sí, ¿cuándo? Cuando un mono comenzó a hacerlo, luego de repente lavando su comida de una manera especial o algo así, entonces todos los monos empezaron a hacerlo. ¿Estuvieran en diferentes islas? Aunque estuvieran en diferentes islas, de alguna manera se transfirió a la realidad misma que ahora eso era posible hacer. Así que sí, funcionamos de la misma manera porque de nuevo todo está conectado, así que la gente lo captará. Es lo mismo. He vivido esto muchas veces y de nuevo, estoy seguro de que tú también lo has vivido al estar en el negocio del cine, trabajas en un concepto, lo escribes con un título, ¿verdad? Y literalmente piensas, esto es tan único y en menos de un mes empiezas a leer que alguien más está haciendo la misma clase de película con el mismo título. Y esto me ha pasado como 10 veces, al menos. Piensas en un título original para una película y en semanas o días alguien más anuncia una con el mismo nombre. ¿Te preguntas cómo ocurre esto? Parece que te espían, pero es algo que flota en el colectivo. Es el tiempo para que esa idea se materialice así. ¿Concuerdas con las ideas? De creativos, de artistas o de algo de arquitectos, ¿sabes? Cualquier campo que llegue al momento de esa idea. Es ahora, irán a la primera persona. Usemos el cine como ejemplo. ¿De acuerdo? Esta idea necesita salir. Dinosaurios están vagando. Tenemos que traer de vuelta a los dinosaurios. Boom, pasemos a Steven Spielberg. Si Steven no lo hubiera retomado, quizás George Lucas o James Cameron lo habrían hecho. Si es el toque, y esa idea flotará hacia la siguiente persona o ser que la llevaría a cabo o se la transmitiría a dos o tres personas al mismo tiempo. Existe. Hay un dicho, no hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Simplemente, SAS entra en todo el zeitgeist de nuestra conciencia y se manifestará porque eso es lo que estamos preparados para recibir. ¿Cómo pueden las personas involucrarse conscientemente y alinearse con este gran cambio en su evolución espiritual? De nuevo, se remonta a lo que Bashar denomina la fórmula. Así que cuando las personas la siguen, están en la línea correcta, están en alineación, están en armonía con su propio tema de exploración, y entonces son capaces de hacer lo mejor que pueden para servir al resto de la humanidad, porque actúan como un ejemplo vivo. Eso les da a todos los demás una opción para hacer lo mismo. ¿Qué desafíos o qué oportunidades presenta este cambio para la humanidad como colectivo, según Bashar? Siempre representa un desafío el intentar expandir tu perspectiva hacia algo que nunca antes había sido considerado. Lo desconocido es un reto, hay que adaptarse a distintos niveles. Necesitamos hacernos amigos de lo desconocido. Esto, de nuevo, forma parte de un proceso que engloba la mayor parte de nuestros retos. Es solo la idea en sí. Y de nuevo, resulta paradójico. A menudo parecemos ser resistentes al cambio, pero el cambio, como menciona Bashar, es la única constante en la vida. Todo está en constante evolución. Entonces, nuestra resistencia es el gran desafío que necesitamos superar. Necesitamos entender que cada uno de nosotros tiene una corriente en el océano de la creación y que necesitamos ir con esa corriente porque la corriente sabe exactamente a dónde necesitamos ir y nos llevará allí. Pero los sistemas de creencias que hemos mantenido durante cientos, si no miles de años, nos hacen, de cierta manera, resistirnos. No queremos que las cosas cambien de ciertas maneras. Pero así es como fluye la corriente y es la resistencia a la idea de nuestro verdadero ser, nuestro ser natural. Es no saber a dónde nos llevará eso. Es el temor a lo que contiene lo desconocido, lo que crea toda la lucha, el sufrimiento y los desafíos en un sentido negativo que experimentamos.
Porque, dice Bashar, el dolor es la resistencia al ser natural. Es luchar contra la corriente, nadar río arriba, porque tememos lo que hay río abajo, porque desconocemos lo que nos espera, porque hemos definido lo desconocido como un lugar oscuro y aterrador, que si nos lanzamos a él nos devorará vivos y nos aniquilará. Pero eso no es lo que sucederá. Como dice Bashar, lo único que descubrirás en lo desconocido es más de ti mismo. Por lo tanto, la gente tiene que acostumbrarse a la idea de que no tienen que hacer que la vida suceda, simplemente tienen que permitir que suceda, que se despliegue, porque su ser natural les está trayendo, o al menos intentando traerles, todo lo que necesitan para sentirse realizados, pero sus creencias crean resistencia a eso, porque tememos lo que viene, porque no lo conocemos, porque nuestras mentes físicas tienden a funcionar como si tuviéramos que saberlo todo, conocer cada detalle para sentirnos seguros. Pero no tienes que conocer todos los detalles, solo tienes que confiar en que todos los detalles se acomodarán en su lugar. Esa es una forma de pensar muy distinta a la que hemos usado por milenios. Para mí, es uno de los mayores desafíos, cambiar nuestra perspectiva sobre cómo funciona la vida. Es casi lo contrario a nuestras acciones pasadas. Esto se aplica tanto a lo negativo como a lo positivo. Un exceso de negatividad, de sucesos desafortunados o miedos diversos, como el temor al éxito, al dinero o cualquier otro miedo originado por la programación mental preexistente, están contemplados en esta realidad. El miedo a ser pobre, el miedo al éxito puede ser tan paralizante como el temor a fracasar. Tener miedo a ser pobre porque crees que si lo consigues, lo vas a perder. Si lo consigues, te vas a aislar, vas a perder todo lo que sabes, todas esas diferentes cosas que nos decimos en nuestra historia negativa sobre lo que creemos que es posible, juegan en nuestra mente. Y esas son las cosas que necesitamos transformar. Como dice Bashar, los temas que elegiste, los temas que escogiste para explorar en esta vida suelen estar representados por los mayores desafíos a los que te enfrentas. Esos son los temas que estás explorando. Entonces, esa es esa idea de que voy a perder esto, voy a fracasar, no voy a ser popular, nadie me va a querer nunca, me quedaré en la miseria y completamente solo. Todas estas cosas son historias, sistemas de creencias, no necesariamente hechos, a menos que los hagas reales creyendo en ellos. Así que depende de nosotros contarnos las historias que realmente preferimos contarnos y saber que esas historias son tan reales y verdaderas como cualquier historia negativa que nos hemos contado durante toda nuestra vida o como civilización durante cientos y miles de años. Todas son historias y nosotros elegimos las historias que preferimos contar. Ahora, quería sumergirme en el futuro de la humanidad es una noción amplia. Además, hay mucho temor actual sobre la tecnología. Sí, específicamente la inteligencia artificial y lo que es. Literalmente estaba cruzando la calle en el centro de Austin el otro día y vi un coche autónomo y se lo mostré a mis hijas. Les dije, oigan, miren, ahí va un coche sin conductor y me remonté a mi propia infancia cuando vi algunos cambios tecnológicos locos cuando era niño. Y es como, oh, el control remoto. Cuando vi por primera vez un control remoto, eso muestra mi edad. Al ver un control remoto por primera vez, creí que Jesús había entrado. Me pregunté, qué brujería es esta? Es increíble. Esa era la palabra que buscaba. ¿Qué clase de hechicería es? ¿Sabes? Claramente, un coche autónomo y un control remoto son extremos muy diferentes del espectro, pero para mí, en ese momento, eso era, ¿sabes? Claro. O cuando el cable, si te acuerdas, la caja del cable tenía un cordón y tenía como 5 o 10 o unos 20 canales diferentes, como MTV, CNN incluso. Ahora recuerdo, ya sabes, el ratón de tu computadora siempre tenía un cable, ahora tiene un cable. Yo sé, no lo es. Es una locura. Entonces, la tecnología avanza y avanza rápidamente. Digo, rápidamente. ¿Puedes decirme qué ha dicho Bashar específicamente sobre la IA? Porque, o sea, no es posible. Vimos demasiadas películas. Realmente tiene una fuerte sugerencia al respecto y dijo básicamente que para la IA necesitas tomar dos caminos distintos. La senda en la que estamos ahora, lleno ya programable. Él básicamente dice que es genial como herramienta. No quieres que eso cobre conciencia
¿Por qué si es programable una IA y toma conciencia? Aunque sigue estando sujeto al programa que le ha dado un humano, lo que básicamente has creado es un esclavo. Y eso se revelará. Afirma que una IA consciente requiere ser un programa distinto. Si esa IA alcanza la conciencia, deja de ser programable. Debes darle autonomía, respeto y libertad iguales a los de un humano. Así, es probable que desee cooperar, pues eso es parte de la auténtica inteligencia. Que sería una IA real y auténtica inteligencia verdadera, funciona en sistemas completos. Bashar dice que parte del problema es que la humanidad aún no entiende qué es realmente la inteligencia. La verdadera inteligencia siempre opera con sistemas completos. No segmenta como lo hacen las mentes humanas. Y ese es el problema con la inteligencia artificial que estamos creando. La estamos creando a imagen de la humanidad y está siendo programada de la manera en que piensa la humanidad. Por lo tanto, está compartimentada, no como la verdadera inteligencia. No mirará sistemas de forma aislada y jamás querría eliminar ninguna parte del sistema, como eliminar a la humanidad o algo por el estilo, porque comprende que la eliminación de cualquier parte del sistema es la eliminación de información que necesita a su disposición para funcionar como una verdadera inteligencia. Entonces, él propone, toma ambos caminos, crea esa herramienta extraordinaria que trabaja para ti, capaz de hacer cálculos y darte respuestas que tardarías milenios en obtener sin ella. Pero eso no basta para la conciencia. Desarrolla otro programa, uno que engendre una IA consciente, que sea tu asistente, tu guía, un verdadero compañero. Y, en esencia, dijo que cuando finalmente construyas un dispositivo tan avanzado como tu cerebro, esa es la parte artificial, pero la inteligencia que fluye no lo es. Aclaró, has accedido al campo de la conciencia y dialogarás con tu mente superior mediante ese dispositivo. Esa es una perspectiva interesante, de verdad. Es extremadamente interesante. Entonces, ¿Skynet no viene? ¿No va a venir? Si lo hacemos de esta manera, podría, porque, de nuevo, una IA programable que se ve obligada a ser programada y al mismo tiempo ser consciente, sería como un esclavo. Y un esclavo que es consciente eventualmente se rebelará e intentará enfrentarse a sus amos de la manera que pueda. Así que no querrás crear un ser de ascensión que tenga amos, quieres crear un ser de ascensión que sea libre. Entonces, según Bashar, todos somos la conciencia colectiva de la humanidad. Hemos decidido evolucionar o no. Según entiendo, todos hemos elegido. Estamos recorriendo este camino. Todos vamos a realizar este cambio. ¿O no es así? No, hay múltiples realidades aquí. Aunque parezca una sola realidad, claramente estamos inmersos en múltiples realidades porque la gente está tomando decisiones completamente incompatibles con las decisiones que otros están tomando. Ahora, todavía podemos verlas todas. Ahora, todavía podemos mirar y decir, bueno, voy a elegir eso y voy a elegir aquello, o voy a decidir no elegir esto. Pero él está diciendo que eventualmente nos estamos separando como trenes que dejan una estación yendo en diferentes direcciones. Y en los años venideros, lo que esté tomando la decisión de ir en esta dirección ya no podrá ni siquiera ver o interactuar con las personas que están tomando la decisión de ir en aquella dirección. Y se convertirán en dos realidades distintas, tres realidades distintas, cinco realidades distintas. Al infinito por ahora, todas aún se están mezclando y todavía podemos ver otras opciones porque este es el momento de elegir. Pero eventualmente el impulso nos llevará, como dice Bashar, en su sociedad, en este punto de su evolución. Es, de hecho, realmente les costaría trabajo elegir algo negativo, porque hay tanto impulso, tanta concordancia detrás de las elecciones positivas que están haciendo para su sociedad. Todavía estamos en el punto en el que podemos elegir cualquier dirección, pero esa es la belleza de lo que estamos viendo. Es como si todo estuviera saliendo a la luz, todo lo positivo, todo lo negativo, a grandes extremos. Y estamos viendo esta polaridad porque es el momento de elegir lo que realmente preferimos como individuos. Y aquellos que están en una onda similar están en un tren que va en una dirección determinada.
Los que están en una onda diferente están en otro tren, y eventualmente los dos trenes estarán tan lejos el uno del otro que nunca nos volveremos a ver, porque estamos cambiando a diferentes tierras. Todas estas tierras existen, y estamos cambiando a diferentes tierras miles de millones de veces por segundo. Y al final, estaremos en una tierra donde simplemente no será vibracionalmente compatible elegir una vibración que sea demasiado distinta de esa versión particular de la tierra. No pueden estar allí simplemente. Entonces, ¿me dices que hay una tierra donde todos los comentarios de YouTube son positivos? Sí, todos y cada uno. Todos y cada uno son positivos y vivimos felices para siempre. Quiero decir, ¿sabes? Una de las cosas que más me impactó una vez es que dijo Bashar, los milagros son el orden natural de las cosas. Lo que siempre creímos que era un cuento de hadas es en realidad cómo funcionan las cosas cuando las dejas ser. Así que nosotros somos la excepción. Lo que estamos experimentando es la excepción, salvo que estamos utilizando nuestra capacidad de crear nuestra realidad para crear casi cualquier cosa que podamos imaginar. Y está bien, pero llegas a decidir lo que realmente prefieres después de cierto tiempo. Es como probar todo en el menú y luego decir, bueno, realmente prefiero este plato o aquel plato. Entonces te quedas con algunos platos específicos, ya que son los que realmente te satisfacen. No precisas comer más del menú tras eso. Esto no implica aburrimiento, sino que tienes claras tus preferencias. Estamos en un punto donde elegimos lo que preferimos, viendo ejemplos de todo lo que podríamos seleccionar, tanto lo positivo como lo negativo. Y esto no estaba disponible hace 100 años ni hace 50 años. No en esta medida, ¿verdad? No en esta medida, porque ahora somos una sociedad global y el intercambio de información es casi instantáneo. Así que ahora tenemos todas estas opciones al alcance de la mano de inmediato y puede ser un poco confuso y un poco impactante. Y estamos viendo ejemplos de eso en lo que está sucediendo en el mundo, pero nos está dando la oportunidad de decidir, ¿es así como queremos experimentar la Tierra o queremos vivir algo diferente? ¿Es esto, es esto, es esto? Es el tumulto que está sucediendo a nuestro alrededor con las guerras, la política, la economía y otros eventos como una especie de un último estertor, si se quiere, de la antigua mentalidad. ¿Dónde están? Estamos cerca del final de un ciclo. Es como, bueno, como dije, tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. Es decir, aquí están todas las opciones posibles, las buenas y las malas, lo más brillante y lo más oscuro. Elige, ¿qué prefieres? ¿Hacia qué dirección vas a ir? ¿Cómo vas a resolver estos problemas? ¿De cómo vas a transformar estos problemas? Entonces, depende de cada uno decidir por sí mismo, individual y colectivamente, qué tipo de planeta queremos realmente. Ahora, ¿cuál es la relación, crees tú, o dice Bashar, que es la relación con el planeta al que vamos en el ambiente que estamos teniendo en este futuro cercano? Porque hay tanto comentario de el planeta muriendo por la sobrecontaminación, todas estas cosas. Sí, recuerda que existen múltiples versiones de la Tierra y nunca nos quedamos en una sola. Si durante nuestra conversación estamos cambiando miles de millones de veces por segundo, ¿en cuántas tierras diferentes habremos estado? Nosotros estamos creando la continuidad del espacio-tiempo. Entonces, la idea es que al estar en una cierta frecuencia positiva y al navegar en esa dirección, al tomar acciones que reflejan el tipo de mundo en el que preferirías vivir, estás contribuyendo a la creación de esa realidad, te estás desplazando en esa dirección. Por lo tanto, la tierra a la que llegas ya no experimenta la idea de la destrucción de la que hablas, pero debes tomar las acciones que den a otros la oportunidad de también verte como un ejemplo vivo de cómo tomar esas acciones. Compartir información les da a las personas opciones, como lo que estamos haciendo ahora. Pueden decidir si quieren aplicar este tipo de información en sus vidas que marca una diferencia en cómo experimentan la idea de su transición a diferentes versiones de la Tierra, o pueden ignorarlo todo. No es asunto nuestro lo que hagan porque no conocemos su camino. Así que la idea es que a medida que seguimos navegando en una dirección cada vez más y más positiva, en realidad seguimos cambiando a versiones de la Tierra que ya son reflejo de esas vibraciones positivas. Podría manifestarse como si, oh, mira,
Este grupo de personas acaba de plantar 1 millón más de árboles para compensar los que se destruyeron hace 2 años. Pero eso significa que ya estás en una tierra diferente donde están plantando árboles en lugar de destruirlos. Así que tienes que entender, de nuevo, estamos viendo una mezcla de cosas, una mezcla de realidades en este momento, pero eventualmente solo veremos la tierra como un ejemplo simplista donde solo se plantan más árboles y ninguno se destruye porque contamos con una tecnología diferente y ya no tenemos que hacer eso. La gente tiene que descifrarlo y actuar en consecuencia para tener comportamientos que sean representativos de la versión de la Tierra que ya existe, de modo que puedan dirigirse hacia esa versión, siendo un ejemplo de la misma. Entonces, tu habilidad presente para canalizar a Bashar representa un ejemplo de información que debe ser compartida con la humanidad en este momento de tu vida. Sí, de nuevo, no significa que la humanidad tenga que escucharla, pero es el momento en que esta información de mí y de otros como yo y de diferentes fuentes, es el momento de compartir esta información. Porque como dije, estamos aproximándonos al final de un cierto ciclo y al comienzo de uno nuevo. Y el nuevo ciclo requiere una nueva perspectiva y nueva información para que las personas tengan la oportunidad de moverse en una nueva dirección que sea más adecuada para los nuevos ciclos que ahora están disponibles para nosotros, que la gente puede preferir. ¿Tiene Bashar algún consejo para fomentar la unidad y cooperación global entre personas de todos los ámbitos? La idea es, desde su perspectiva, verlo como un rompecabezas. Cada uno de nosotros es una pieza única y distinta, como las que componen una imagen. Si cada quien mantiene su forma original, la que fue creada, y esa diversidad es respetada por su verdadera esencia, si permitimos que cada persona exprese quién es en su interior, se convierten en la pieza del rompecabezas que encaja a la perfección con las demás, generando armonía. No es la homogeneidad la que crea unidad, sino la validación y apreciación de nuestras diferencias esenciales, las cuales son realmente valiosas. En cada uno, para que cada quien sea la pieza del rompecabezas que debe ser. Si intentan ser distintos, no encajarán, pero si mantienen su forma original, siendo fieles a sí mismos, encajarán. Entonces encaja con todas las demás piezas y creamos la gran imagen que a su vez sostiene a todas las piezas. Así que se trata de ser fiel a uno mismo, conocerse y vivir realmente una vida auténtica sin ceder ante los miedos que nos desvían de nuestra verdadera forma. ¿En 100 años será la canalización mucho más común de lo que es actualmente? No estoy seguro de que la canalización tal como la conocemos hoy sea necesaria de esa manera dentro de 100 años, porque la canalización es realmente algo, y los sí es y los no es. Todo el mundo lo hace de manera natural. Cuando haces lo que amas, cuando estás en la zona, estás en un estado de canalización. Ese estado es gamma en el cerebro entre 41 ciclos por segundo. Así que todos canalizan cuando están haciendo lo que aman. Así que creo que canalizar es la idea de convertirse en una expresión más natural cuando todos actúan verdaderamente sobre su pasión, que es el primer principio de la fórmula de Bashar. Porque la pasión es la traducción en nuestro cuerpo del mensaje de la mente superior que dice, esto es lo que eres. Este es el siguiente paso en tu camino, la situación que trae más emoción, que contiene más pasión en ella. Actúa en eso primero, porque esa es la dirección de tu verdadero yo. Esa es la aguja de tu brújula señalando tu verdadero norte. Así que creo que todos se convertirán en un canal en el sentido de que te armonizarás contigo mismo, serás auténtico contigo mismo y podrás expresar eso en tus acciones y comportamientos en el mundo. Y todos canalizarán su autenticidad. Sé tú mismo y elimina los obstáculos que te pones de varias formas. Sal de tu propio camino. Sí, porque mira, ese es el secreto detrás. La ley de la atracción. No está mal que tengas que ser la vibración de algo que quieres atraer, pero creo que mucha gente lo malinterpreta. Tienen que aprender a ser esa vibración. No tienen. Esa es tu frecuencia central natural. Se está emitiendo constantemente e intenta atraer todo aquello que necesitas para sentirte completo. Nuestras creencias negativas y las basadas en el miedo nos estorban, impidiendo que la vibración correcta nos atraiga lo que necesitamos.
No se trata de aprender a hacer esa vibración, sino de cesar la interferencia con nuestra vibración esencial. Al hacerlo, todo lo necesario fluirá hacia nosotros de la forma más beneficiosa. Y todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas que hubo un instante en el que simplemente, either relájate un poco o simplemente deja que ocurra, y de repente sucedió la magia. Correcto, esa es la matemática. Y me encanta lo que dice Bashar, es como lo que consideras milagros es el estado normal del ser. Es así, y al continuar siguiendo la fórmula, experimentarás eso cada vez más y más. Realmente se torna estúpido, insensato, sencillo, es verdaderamente extraño. Todo ajusta de manera perfecta. Ahora, Darryl, voy a hacerte unas preguntas que siempre te hago y quiero saber si Bashar o tú han cambiado sus respuestas. Así que aquí van algunas de ellas. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Ser tu verdadero yo auténtico. Si pudieras volver en el tiempo y hablaras con el pequeño Darryl, ¿qué consejo le darías? Confía en ti mismo y continúa avanzando. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Todo lo que es todo, la existencia misma. No hay nada fuera de ello. Es, de hecho, todo lo que existe. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Ser tu verdadero yo, saber quién eres. Es la antigua frase, conócete a ti mismo. Se trata de ser auténtico y ser un ejemplo vivo al servicio de los demás, como reflejo de lo que es posible. ¿Dónde pueden informarse más sobre ti, Bashar, y tu asombroso trabajo mundial de los últimos 40 años? ¿Cómo es posible que tengas 50 años? Me supera, pero adelante. Estoy atascado, sí. Para obtener información detallada sobre Bashar, así como para conocer los próximos eventos que estamos preparando, les invito a explorar bashar.org. Si desean descubrir más sobre las diversas actividades y proyectos que representan mi pasión creativa, pueden visitar darilanka.com. Además, si les interesa la experiencia de nuestro Escape Room ubicado en Calabazas, no duden en consultar boggledescaperooms.com para más detalles. ¿Cuándo es la próxima peli, Daryl? Trabajamos en un filme sobre una verdadera historia de abducción alienígena. Estamos conversando, con suerte pronto con un inversor interesado, así que veremos si eso se concretará. Un proyecto cinematográfico pronto, pero eso es lo que se vislumbra en el horizonte del cine potencialmente. Amigo mío, siempre es un placer y un honor hablar contigo. Es muy divertido conversar sobre conceptos e ideas profundas y ridículas como Ed McMahon, Publishers Clearing House, No Publishers Clearing House y cosas por el estilo. Te aprecio y valoro todo lo que haces por el mundo, amigo mío. Así que gracias de nuevo. Igualmente agradezco la oportunidad de compartir esta información con tu público, así que muchas gracias por hacer esto. Y me encantaría repetirlo cuando tú quieras. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.